Grabar en las nubes tiene ahora. Ahí les figura a ustedes que está grabando. Sí, profe. ¿Sí, sí? Listo. Grabando entonces. Después le comparto el enlace. Funcionamiento de la PC. A ver si realmente lo vieron en Informática 1 y se acuerdan. ¿Cuál es el primer programa realizado en Informática 1 que tenga en memoria? Hola, mundo. Hello. El Hola Mundo. El Hola Hola, Mundo. Sí. Hola, mundo. El Hola Mundo. Uno escribe un programa de informática Hola Mundo, como está acá, y todo lo que está ahí no entiende qué es. O sea, eso para lo que decía antes, que se asustaba del programa de Informática 2. Si uno ve eso en Informática 1, el primer día de clase, el segundo, me imagino que empiezan con todo lo que es las lógicas, diagrama flujo, no sé. Pero cuando se van al código ya y ven eso, no entienden nada. Es numeral, esos angulitos, print, como decían antes que no sabía qué lo que era un print, etc. No hay, salvo la cadena que está ahí, hola mundo, que lo único que uno puede interpretar parece chino. Tengan en cuenta que es un idioma, un lenguaje de programación, se están aprendiendo como un lenguaje nuevo acá. Ese barra n ahí parece también raro. Después en algún repaso que haremos veremos todas las cosas que hay ahí. Llamada función, por qué función, valor de retorno, archivo de cabecera, directiva, preprocesador. Cuando le voy diciendo estas cosas también es para que vayan repasando y para que también vayamos acordando un lenguaje, digamos, ¿sí? Saber programar, además de saber sentarse a escribir un código, es entender lo que se está haciendo y cada cosa que uno escribe, y también definir un lenguaje, en definitiva lo que hace cuando uno estudia en ingeniería, digamos, además de aprender lo técnico, y aprender un lenguaje. Si usted se comunica con otro programador, tienen que hablar en ese idioma. El famoso Hola Mundo, existe ese programa Hola Mundo para todo el lenguaje, creo que hay una página por ahí en internet donde dice, bueno, cómo se escribe el Hola Mundo para cada lenguaje de programación que existe o ha existido. El Hola Mundo para un sistema embebido, si ustedes se compran una plaquita de Arduino, tienen alguna y quieren probar, buscan en internet. Para cualquier sistema embebido, cuando se hagan su propia placa con un microcontrolador, seguramente va a tener algún LED por ahí conectada a alguna patita del microcontrolador. El Hola Mundo es hacer parpadear ese LED. En Arduino es el ejemplo que ya viene con el IDE, que es Blink. O sea, hacer blinkear o parpadear el LED, que se enciende y apaga. Ese es el Hola Mundo de los embebidos. Y el Hola Mundo en una computadora es mostrar la cadena Hola Mundo. ¿Dónde se muestra esa cadena Hola Mundo? Les habla a la computadora, dice hola. La pantalla. En la pantalla. Bueno, es el primer programa. Se guarda un archivo de texto plano, extensión .c, se le pasa el compilador, luego se ejecuta y nos muestra ese mensaje en pantalla. ¿Qué otro programa simple recuerdan? El que le sigue. Hola Mundo. Un contador, qué sé yo, suma, algo que es bastante simple. Un contador. Contador se puede hacer con algo repetitivo. Sí, con while o con un for, como más le guste. Con un for tiene que haber La estructuras. calculadora IBM. Una calculadora pueden hacer. ¿No sería, profe, un programa que te pide ingresar un valor por teclado? Podría ser, sí. Sí, porque el Hola Mundo lo que muestra es cómo la computadora en un programa uno pone a disposición información al usuario en pantalla, en este caso una cadena, y lo otro, bueno, debería decir, bueno, cómo le pido información o datos que ingresen al programa, que en la computadora es por el teclado. Entonces, el que yo puse acá de ejemplo es un programa que suma dos números, que después lo pueden ampliar y convertir en una calculadora. Ahora, si miramos este ejemplo, el código fuente se llama suma, más allá del numerito. Y si miramos la línea esta donde define las variables, dice entero 1, entero 2 y suma. O sea que, ya viendo esa información que tengo hasta ahora, el nombre del archivo y la definición de variables, ya sé qué hace el programa. Pediré dos enteros al usuario, lo sacaré de algún lado, lo sumaré, lo guardaré en la variable suma y lo pondré a disposición del usuario. Distinto si el archivo se llamaba prueba y las variables se llamaban ABC. No tengo idea cuando voy leyendo de arriba para abajo qué hace. Tengo que ver el código a ver qué hace.
con estos dos casos que señalé acá, me ahorro de leer toda esta línea y ya sé qué hace. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que más allá del nombre de archivo, que esto es más para organización, de si tengo una carpeta con muchos archivos, sé más o menos qué hace, pero también este caso es descriptivo del programa. Pero las variables también tienen que ser descriptivas. O sea, esto se le dice que no, son nombres significativos las variables, y esos nombres significativos ayudan a autodocumentar el programa. En vez de tener que poner una línea de comentario acá al principio y decir, este programa suma dos números, los pide se los pide el usuario, los muestra en pantalla, todos los detalles que quieran ser, o no, simplemente decir que suma dos números. Si las variables ya son descriptivas, ya se autodocumenta solo el programa. Después otra cosa también que me gustaría insistir mucho es en la forma que escribe un programa. ¿Sí? O sea, cualquier cuestión técnica, error que le dé el compilador y todo eso, que no ande, bueno, lo miran, van, googlean, aprenden, buscan un libro, lo que sea, pero agarrar el lenguaje ya lo sabemos escribir el castellano. Bueno, cuando ustedes aprendían a escribir, escribían horrible, todos escribimos horrible, una letra grande, una letra chica, abajo el renglón, qué sé yo. Cuando fueron aprendiendo, las bases ya las tenían, sabían cómo se escribía la palabra, pero seguían siendo desprolijos. La idea es que un buen programador también escribe prolijo. No sé si esta llave ustedes la usan acá o acá, pero usen siempre en el mismo lugar. Dejar espacio entre cosas, las cadenas siempre, se deja un espacio para que lo que ingrese el usuario aparezca allá. O sea, eso es prolijidad en el código y también prolijidad de lo que ve el usuario luego, ¿no? Eso también, indentar el código, poner este espacio acá. Me gustaría que en el transcurso del año vayan agarrando esas prácticas de buena programación. Entonces, este otro ejemplo de programa que imprime un mensaje por la pantalla, espera que el usuario entre un dato, que apriete el enter para leerlo, guarda un entero, hace lo mismo para el otro entero, lo suma con esta sentencia y muestra el resultado en pantalla. Con todos estos modificadores, etcétera, que ya lo iremos a ver, este ampersand aquí, ya lo iremos a ver en algún repaso rápido. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hace este otro programa? Suma dos enteros, no lo imprime por pantalla, ¿Y los enteros de dónde lo toma? ni tampoco se lo pide al... Está inicializado en la variable. Exactamente. O sea, acá se define la variable, se le asigna valor, o sea, que están inicializadas, cuando se le asigna valor en la definición. Acá se define la otra y se inicializa al valor de la suma. No le pide los datos al usuario y no le muestra el dato. Se parecería un programa súper inservible. Pero la computadora hace algo cuando uno lo ejecuta. Hace un proceso, ¿no? ¿Se ve la terminal ahí? Sí, profe. Repaso CPU, sí. Suma 2 creo que era, ¿no? Sí, suma 2. Suma 2, se compiló, me generó el binario, lo ejecuto y listo. Funciona. O sea que antes, el ejemplo anterior era, le pide datos al usuario o extrae datos de algún lado, en ese caso la entrada estándar, los procesa y los pone a disposición del usuario en la salida estándar. O sea que estamos separando lo que es la adquisición de datos, la parte de procesamiento y mostrar el resultado. En este caso, no adquiere datos del usuario, están definidos ya en el propio programa. Es un ejemplo muy sonso, es absurdo hacer algo así porque no se pueden cambiar esos datos. Y el ejemplo y la cálculo que hace, el procesamiento, que el otro también lo hace, no lo muestra en ningún lado. Si le pongo acá algo del compilador para que sea más explícito con los errores, después lo detallamos un poco más, van a ver que acá dice advertencia, hay una variable C que no está siendo utilizada. O sea, se define la variable A y la variable B, que sí se usan en la suma, pero se le asigna C y no se hace nada con esa variable C. Bueno, este mismo error podría estar en un programa súper grande, donde ustedes hicieron una operación, que después el número se tiene que usar en operaciones que siguen a continuación, pero se equivocaron de variable, no lo usaron. O sea que esta advertencia es súper útil, porque puede ser un error muy sutil en el programa y que el programa funcione y funcione mal, pero que compile y haga todo eso. ¿Qué hace suma 3?
devuelve las variables. La suma de A y B. Devuelve. Me devuelve en pantalla Devuelve la suma de A y B. la suma. ¿En No la devuelve en pantalla? pantalla. No, en pantalla no. No la devuelve en nada. ¿A dónde entonces? No, le retorna a void, o sea, a la función main. Main se queda con eso. Sí, a medias, digamos. Sí, Main es la función main es la que lo retorna el valor. El problema es saber a quién se lo retorna, ¿no? ¿Alguien sabe? No da error eso, profe. Veamos. Y Suma 3. Es esa. No. Y si ven el comentario que tengo acá, dice que si ejecuto ese comando, lo vamos a ver cuando veamos la shell de Linux. Ahí está el 5. O sea que lo compilé, obtuve el binario que lo ejecuto. El programa que que ejecuta el binario es la shell, es la terminal, la línea de comando de Linux. El programa internamente define dos variables con valor 2 y 3 y devuelve la suma, la función main devuelve la suma y se lo devuelve al programa que llamó a este programa, o sea, a la propia terminal. O sea que en la terminal, que ya vamos a ver que es todo esto que está acá, en algún lado tiene ese valor. Y esto me permite mostrarlo en pantalla y me muestra el 5. O sea que ahí está el 5. O sea que si le cambio ahora y le pongo, no sé, 3 y 5, 4 y 5, lo vuelvo a compilar, lo vuelvo a ejecutar y vuelvo a hacer esto, me muestra 9. ¿Bien? Ahora, si yo ejecuto un comando de terminal y hago de nuevo que me devuelva el valor retornado, fíjense que me devuelve el 0 porque ya se borró el 9. Cuando ejecuté un comando de la terminal, todos los comandos de terminal devuelven algo a la terminal. Digamos, a la propia terminal devuelven algo, que es para ver si ese comando funcionó bien o no. Todos los programas que ustedes están ejecutando, en particular estos comandos de Linux están escritos en C, y tiene una función main, y todos hacen un return de algo, que en principio indican con 0 que anduvo bien, y con -1 que anduvo mal. ¿Bien? Entonces, si en este caso que yo quiero imprimir lo que me devolvió mi programa, bueno, si ejecuté un comando intermedio, no estoy devolviendo imprimiendo lo que devolvió ese comando. ¿Bien? O sea que tengo que ejecutar mi propio programa e inmediatamente ver que devuelve ese programa. ¿Sí? En ese caso el 9. ¿Está bien? Ya vamos a ver todas las cosas que acá parecen, no se saben, parecen chinos, decir qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué sé yo. ¿Por qué el binario se llama así, etcétera? Lo vamos viendo. Esto es como para plantear sacarnos de la zona de confort, como se dice. Y empezar a ver un poco más qué se puede hacer con C, que se salga de lo raro. ¿Qué cosa extraña ven en estos dos códigos fuentes? Además de que, bueno, además de los comentarios que ya hemos hecho, este te devuelve El main algo. está puesto el como void en vez de como primero int. tiene void. Sí, En vez de int main dice void. sí. ¿Por qué este no tiene un return acá? ¿Está bien? ¿Alguien dijo algo más? Y este tiene el int. Porque no devuelve nada. ¿Qué hace? En realidad, el programa, que en sí, el punto de entrada de un Aparte de programa eso, en profe, C, es que sí. ¿Decime? no tiene directiva de preprocesor. No me acuerdo ahora, el Bien. include. Muy bien. Estaba recién haciendo un comentario de lo que alguien dijo. Este void, obviamente, significa que el programa cuando se ejecute no devuelve nada. ¿Sí? Y este int significa que va a devolver un entero. En general, la función main tiene estos dos prototipos de función. Puede ser así, no. Perdón. En realidad no, porque esto también da error. Da una advertencia. También puede haber algo acá, o sea, la función main puede recibir argumentos, lo vimos rápido el programa ahí, pero está ahí explicado, así, bueno, ¿cómo ahora desde la terminal puedo ingresarle datos? Si acá decía, bueno, no tiene sentido sumar 2 más 3 y que no me devuelva nada. Bueno, uno podría hacer un programa que cuando lo ejecute, me pase el 2 y el 3 acá, lo ejecute y me muestre en pantalla el 5. Si mi programa va a ser tan sonso,
pero por ahí me sirve hacer algo así, tan simple, digamos, que siempre hace la misma operación con algunos datos. ¿Para qué hace tanta interacción con el usuario? Ingrese el primer entero, ingrese el segundo, la suma es, si siempre va a ser lo mismo. O bien podría hacer, alguien habló de una calculadora, digamos, uno podría decir, bueno, mando un número, mando el otro y mando la operación que quiero hacer con esos dos. Bueno, tengo que ver cómo esas cadenas que estoy mandando ahí, el 2, el 3 y el más, lo leo dentro del programa, hago este número y los opero con ese operador y muestro el resultado en pantalla. Tenéis que usar si hay un print. Entonces, el main también puede recibir algo. Y debería devolver siempre un entero. Para que recién alguien dijo que no devuelve nada. En realidad este no devuelve nada y este sí devuelve entero. Se lo devuelve al programa que llamó al binario que construyó recién. Y alguien dijo que lo que sí falta acá son las directivas de preprocesador, y usó bien el nombre. Muy bien. O sea, lo que está faltando ahí es directiva de preprocesador, que es esto que comienza con numeral include. Todo lo que empiece con numeral, directiva preprocesador. Y lo vamos a ver cuando veamos el compilador GCC. Que incluye un archivo cabecera. ¿Qué significa este archivo cabecera? Este archivo cabecera lo que tiene son los prototipos de las funciones de entrada-salida estándar, print, scanf, y putC, y putchar, y getC, y getchar, y un montón más, está acá. De forma que cuando el compilador interprete este código, verifique si las funciones se están llamando bien, sepan qué argumento espero recibir esas funciones. Si no le pone este archivo cabecera, le van a salir algunas advertencias, probablemente compile. Creo que le dice que están usando prototipos de funciones con declaración implícita, asume que uno lo está usando bien y que recibe una cadena como primer argumento. Pero no esperen que le marque un error porque no sabe cómo se debe usar bien la función print porque no tiene el archivo cabecera. En el caso de los otros dos ejemplos, no tiene archivo cabecera porque no tiene interacción con el usuario del programa. Y esta es la parte que antes le mencionaba de la unidad 4, cuando nos salgamos de la computadora y vayamos por un par de semanas, 2, 3, la materia se centra más en la computadora, un Arduino. En Arduino no tengo teclado y no tengo pantalla, salvo que le pongo un display y un teclado ahí, pero en principio la entrada y la salida de una plaquita y de la parte más electrónica que usted haga en el proyecto, no va a ser eso, va a ser un sensor, va a ser un botón, la salida puede ser un LED, activar un relé, ¿está bien? Y ni siquiera se les ocurre que van a tener una función print y scanf en un sistema embebido. Algunos más complejos sí, pero un Arduinito no. Entonces esta es la parte de decir, bueno, nos salimos un poco de lo común de la computadora y pensamos un poquito más allá y se puede hacer inclusive un programa de microcontrolador en C usando lo mismo que se sabe para programar una PC, llevándolo al otro lado. O sea que como observación acá dejo que el programa Hola Mundo, el primero de todo, utiliza la biblioteca estándar y hace salida solo. Salida estándar, eso es el nombre que tiene por defecto. La salida estándar de un programa cuando ejecuto la shell por defecto es la pantalla. Lo puedo redireccionar a un archivo cuando veamos Linux, vamos a ver eso. La entrada estándar por defecto el teclado lo puedo redireccionar de un archivo. El otro programa Suma 1, que le pide al usuario los valores para sumar y después le muestra el resultado, también hace uso de la salida y entrada estándar. Y los dos programas estos que están acá no tienen interacción con el usuario, no usan la entrada y salida estándar. Bien podría algunos de estos dos archivos leerlos enteros desde un archivo de texto o binario y guardar el resultado en otro archivo. Pero el programa funcionó, se compiló, construyó y procesó. O sea, lo principal que hace una computadora, ese trabajo sí lo hizo. O sea que, bueno, y acá está la pregunta. Entonces, ¿qué función cumple una PC? No vayan a decir jugar juego. ¿Qué función cumple una PC? ¿Qué hacían los tres ejemplos? No, el programador programa. Uno como programador programa. ¿Qué es el...? Realizar operaciones. Exactamente, la acción que realizaban los tres ejemplos de suma. Sumaba, realizaba una operación, en este caso una operación matemática. ¿Está bien? O sea que en principio una PC, una CPU, digamos, quedamos más con la parte inteligente que se le dice a la computadora, procesa información o datos. Datos, si ya saben programar, que saben C, es un char, es un int, ahí tenemos todos los tipos de datos, puede ser un arreglo,
Información es como algo un poco más abstracto. ¿Bien? Pero si ustedes hacen un algoritmo se cargan un arreglo, lo ordenan, eso es un procesamiento que está haciendo su algoritmo cuando se ejecutó, se compiló y se ejecutó, lo hace la CPU. ¿De dónde obtienen los datos que en principio procesa? Lo importante en el computador es esto, el procesamiento. Una vez han escuchado nombrar de esas supercomputadoras, clústeres de computadoras. Acá, por ejemplo, la Universidad Nacional tiene varias, que sirve para eso, es para hacer simulaciones grandes, y se pueden usar, digamos, está a disposición, ahí pueden sacar turno, etc. Pero uno se conecta de forma remota, le pasa los datos, lo deja que procese y después de alguna forma extrae los datos de ahí. O sea que ahí se ve que lo principal de una computadora es eso, procesar información o datos. ¿De dónde se obtienen los datos? La CPU, digamos, la parte que hace el procesamiento, de una entrada. Los ejemplos de C que más han visto en Informática 1 y en Informática 2 también, vamos a trabajar más en eso, son la entrada estándar. ¿Y cómo pone a disposición los resultados? Por una salida. Bueno, esto si lo llevamos a una plaquita Arduino es lo mismo. Debo tener algún tipo de entrada, puede ser un sensor, puede ser un sensor digital, analógico, lo que sea. Me va a tener que procesar esa información y me va a dar una salida. El proyecto este que le indicaba, por ejemplo, de que una alarma de monóxido de carbono tendrá un sensor que mide el nivel de monóxido. El procesamiento será comparar si ese nivel supera cierto valor, un umbral, un valor máximo, y activar o desactivar una alarma, puede ser visual, puede ser sonora, lo que sea, si se da esa condición. Pero el procesamiento también está, los datos lo está sacando de otro lado y lo está poniendo a disposición de otra forma. O sea, esta sería como la parte más de la interfaz. Si me salgo de la CPU, tengo que de alguna forma obtener datos y después tengo que sacar algo de la computadora que me permita actuar en base al procesamiento que hice desde esos datos, ¿no? Entonces, ¿qué dispositivo de entrada conocen? Teclado de entrada estándar y de salida, pantalla, monitor, salida estándar. ¿Qué otros hay? Entrada, ¿qué se le ocurre? O salida. El mouse, desde entrada. Entrada. ¿Qué más? Piensen en términos de datos. Ahí estamos hablando de interfaz de persona. Vos podés pensar en un teclado, un mouse, el touchpad, una tableta digitalizadora, pero piensa en términos de Un datos, ¿no? pendrive. De comandos de un humano, de una persona. ¿Qué puede ser? Una RAM sería de entrada. ¿Qué es lo que les llega a ustedes ahora en esta reunión de Zoom a distancia a ustedes? ¿Qué están viendo? Internet. El audio. ¿Audio? Audio. ¿Y qué otra Audio. cosa? Video. Bien. Bueno, Audio e imagen. audio e imagen. Esos son entradas, o sea, esta computadora tiene un micrófono por ahí, algún huequito que tiene por ahí, y tiene una cámara, y sumará algún procesamiento, no sé si comprime, qué sé yo, y direcciona los paquetes por internet y les llega a usted. ¿Qué otra entrada? O sea, ya audio, video. Acá están algunos. Mouse, está. Micrófono. Bien. Archivo. Puerto de comunicación. Un puerto serie. Un puerto USB. También. Y bueno, y varios más. Tableta digitalizadora que le decía antes. Un puntero. Eso para pasar diapositiva. Inclusive una entrada. Cámara, que ahí no está. ¿Qué salida tenemos? Impresora, parlantes, digamos, lo que el micrófono de mi computadora toma, a ustedes se lo muestran en un parlante. Archivo, puerto de comunicación, o sea que puede tomar la información de cualquiera de estos y lo puede poner a disposición de cualquier otro. Mi computadora, además de estar tomando el audio y el video y enviándoselo a ustedes, también lo está grabando, o sea que va para un archivo. Está haciendo zoom, digamos. Y puerto de comunicación, que es el que van a usar ustedes cuando va a entrar datos que vengan del Arduino y va a salir datos de la computadora al Arduino, si esta es la PC. Y si este es el Arduino, tomará datos de la PC y se le enviará a la PC, dependiendo qué CPU, dónde estemos centrados acá, si en la PC o en el Arduino. Las dos tienen unidad de procesamiento.
central, que sería CPU. ¿Sí? Y como el puerto serie es bidireccional, permite enviar y recibir datos. O sea que sería en parte entrada y en parte salida. Serían las dos cosas de la vez. Analice el ejemplo de sumar dos números, el que tenía interacción con el usuario. ¿Qué hacía la CPU cuando está ejecutando el programa suma 1? Cuando lo compilé, lo ejecuté. Pone a la salida por la pantalla una cadena que le dice al usuario ingresa un enter. Y espera que el usuario teclee, toda esta parte del teclado, todo eso lo maneja la shell, porque yo puedo por ejemplo, a mí me imprime el resultado, yo puedo escribir todo lo que quiera, borrar, ese número ni siquiera fue para mi programa en C. Hasta que no le pongo enter, cuando le pongo enter, toda la entrada esta se fue a la CPU, después me pide otro enter, o sea que larga otro mensaje por la pantalla. Cuando le doy enter, ingresa del teclado, lo opera, suma y me lo muestra en pantalla. ¿Está bien? Eso es lo que hace suma 1, que tiene interacción con el usuario. ¿Dónde se guarda el programa antes de su ejecución? Cuando yo lo compile, el archivito que me generó es este que está acá, que después veremos por qué tiene ese nombre, si se puede cambiar. ¿Dónde está guardado ese archivo? Y todos los demás archivos de acá, que son código fuente. En el disco duro. En En el disco duro. En algún sistema de almacenamiento masivo, podría ser un disco duro, un pendrive, el disco duro puede ser spinning, sólido, que ahora tenemos más alternativas. Lo podría tener en las nubes, qué sé yo. Pero está en algún medio de almacenamiento. En este caso, disco duro. ¿Dónde se guarda el programa durante la ejecución? Este programa, si yo cuando compilaba suma 2, suma 3, se ejecutaba ahí en menos de un segundo y se terminaba. Pero si ejecuto el suma 1, el programa ahí, mientras no ingrese las dos cosas y haga todo lo que tiene que hacer, está en ejecución. Después cuando veamos procesos en Linux, vamos a ver que podemos abrir este terminal, qué cosa está en ejecución y vamos a ver que está este programa en ejecución. ¿Dónde está guardado eso en ese momento? En la memoria RAM. Durante la ejecución, en la memoria RAM. Bien. En la memoria RAM. O sea que cuando lo ejecute, esto le estoy dando órdenes de la línea de comando, esa línea de comando, ese programa que está ahí, esperando que yo escriba algo, que apriete Enter, cuando le doy Enter, agarra ese binario y lo carga en memoria. Y lo pone en ejecución, el sistema operativo, el kernel. ¿Está bien? Pero está en RAM. El sistema operativo cuando se cargó ya está en RAM, todo está en RAM. ¿Por qué? Porque este sistema de almacenamiento es lento. No puede la CPU ir sacando cosas, guardando, sacando cosas, sino que agarra todo lo que pueda, en este caso un programa, lo saca de acá y lo pone en RAM para su ejecución. Y además, un sistema operativo como Linux permite tener muchos programas en ejecución. Entonces tengo el Zoom, tengo el lector de PDF, etcétera, etcétera. Programa que suma dos números. El programita este que suma dos números no hacía nada, son estas tres líneas, digamos, dentro de un mail. Lo guardo en un archivo de texto plano, un texto sin formato. Lo guardo con extensión C. Se lo doy a un programa, en este caso es GCC, quien sabe esto. O sea, nosotros como programador entendemos C y el compilador también. Pero el compilador tiene la tarea de convertirme en código máquina, binario. Si yo quiero mostrar en pantalla el ejemplo suma 2, me lo muestra en pantalla. Si quiero mostrar en pantalla el binario, y me muestra cosas raras, hay símbolos que no sé. O sea que esto hizo el compilador y me genera un binario. Y cuando lo pongo en ejecución, lo carga en memoria. O sea, cuando lo ejecuto, ya hay una zona de la memoria RAM donde está ahí cargado el programa. Y como este programa, en principio, define, bueno, este no es el que yo ejecuté ahí, ¿no? El que ejecuté tiene interacción con el usuario, porque este se ejecuta y sale, y se va. Pero entre medio de la ejecución, lo que duró el tiempo de ejecución, el programa estuvo en memoria, me definió tres variables, una vale 2, la otra vale 3 y la otra vale 5, que tienen su posición en memoria. Si se acuerdan de puntero, si toma la dirección de la variable A, va a decir, bueno, en qué casillita de la memoria está. La variable B y la variable C. ¿Cuál es la dirección de memoria de ese lugar donde está almacenada la variable? Yo sé que en principio está todo en la memoria RAM. Acá, en la computadora, y en un Arduino también. Aunque el programa en un microcontrolador de Arduino está en otro lado, no tiene disco duro. Lo vamos a ver en otro momento.
¿Qué sigue? Y el tráfico de datos está centrado en el microprocesador, le pongo acá, ¿no? Cuando hablo de microcontrolador pongo MU-C y microprocesador que tiene la computadora, el MU y la P. Eso significa que si el programa dice, cuando se cargó en memoria, que tiene que ejecutar una línea, que está convertida a código máquina, pero nosotros leemos como definir una variable A y guardar el valor 2, esta instrucción que está ahí, que le dice al programa que haga eso, primero va a la CPU le interpreta y dice, tengo que ir y guardar una variable A y poner en memoria, y va acá. Después dice, ahora define una variable B, saca otra línea, otra instrucción, la interpreta y dice, tengo que guardar una variable B de nombre B con el valor 3, va y lo guarda acá. Y después dice, saca otra instrucción, dice, tengo que crear una variable C, pero además tomar los valores de A y de B, sumarlo y guardarlo en ese C. O sea que va a tener que volver a traer los valores de A y B, sumarlo y guardarlo en la variable C. O sea que está todo centrado en la CPU, digamos, ¿sí? Todo el flujo de datos es como el director de orquesta, el que sabe qué tiene que hacer. Si la CPU, si el programa dice que tiene que sumar datos, y los datos están en memoria, lo tiene que ir a buscar, traerlo, sumarlo, y si lo tiene que poner en memoria, tiene que volver a hacer otro proceso de escritura en memoria. Centrado. ¿Se entiende más o menos? En medio grandes rasgos esto, ¿no? Tengo abierto el chat. Sí. Me pareció una... Una gomita. Lleguemos entonces. Esta es la última filmina, después vamos a pasar a otra que sí, más o menos de este largo. Acá, ¿qué formato tiene el archivo binario que se cargó el RAM? El programa, digamos. Nosotros dijimos que habíamos partido de un código fuente. El compilador en su proceso de convertir eso a algo que entiende la máquina pasa también por un código ensamblador. Cuando veamos GCC vamos a ver que se le puede decir al compilador, che, si quiero convertir mi código fuente a assembler, ¿cómo se ve el código assembler? Mostrame el código assembler, lo puede ver, pero si uno lo compila ahí como mostraba en la terminal, directamente pasa a generarme un código máquina. El código máquina es lo que entiende el microprocesador y específico el que yo tengo. O sea, ya el código ensamblador tiene que ser específico del procesador que tengo. No va a ser el mismo código si tengo un Intel que un AMD. Entonces el compilador ya a alto nivel, cuando va haciendo las conversiones como de dialectos de lenguaje de programación, convierte el C, que es independiente del procesador, a algo intermedio y después lo convierte en ensamblador, que es específico del procesador, y después ese ensamblador lo convierte en código máquina, obviamente que también es específico del procesador, de la marca y modelo que tenga. Pero esto es binario, estos son unos y ceros. ¿Qué formato tienen los archivos en memoria RAM? Binario. ¿Qué formato tienen los datos en memoria RAM? Binario, o sea que cuando cargue el número 2 de la variable A, en la posición de memoria donde está la variable A, se cargó el número 2 binario, independientemente si la variable es char, unsigned char, int, lo que sea, será la cantidad de 0 que tiene a la izquierda, pero 1 y 0, en los dos bits más bajos, es un 2. 1 y 1 es un 3. Y cuando me lo sumo me da un 5, que es eso que está ahí. ¿De esto se acuerdan? De informática 1, ¿lo vieron? ¿Qué es un bit, un byte? ¿Y cómo se representan los bits? ¿Cómo se convierten esos bits a decimal? ¿O no? Sí. Sí, sí. Bueno. Perfecto. ¿Todos? En el chat contestaron 3. Sí. Bueno. Podemos hacer algún repaso. Mazo. Bien. La clave es bits. O sea, el dato mínimo de almacenamiento en una computadora, sea PC o un Arduino, es un bit. Que es 1 o 0, como algo lógico, o pues encendido, apagado, conectado a un LED. Puede ser
O sea, en la computadora obviamente que está lleno de eso, acá uno necesita que se prende, si prendí o apague la cámara, si prendí o apague el Bluetooth, esa es toda información que se almacena en un bit. Un char son 8 bits, conforman un byte, son 8 bits, y en C puede tener un char que puede ser con signo, sin signo, pueden tener entero corto, entero largo, que va agregando tamaño al número. Después está lo que es punto flotante y precisión doble en C. O sea que todo lo que está en la memoria RAM está en formato binario. Así sea que a este número lo puedo interpretar como un carácter, en la computadora está guardado como un 1 y 0, o como un entero, lo que sea, son 1 y 0. ¿Cómo decodifica el programa de la CPU para procesar los datos? Bueno, acá hay un diagrama que no me acuerdo de dónde lo he sacado, pero es estándar casi, clásico podríamos decir, que después le voy a mostrar capaz que la semana que viene, como vamos a ver algo del microcontrolador Atmega 328, si ustedes abren el manual, la hoja de datos, por ahí las primeras páginas hay un esquemita que es muy parecido, para que vean que lo que hace el procesamiento, que estamos enfocados en la parte de procesamiento, de un sistema de cómputo, de una CPU, es similar, en todos los casos es muy parecido. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá hay un bloque que dice interfaz de memoria, ¿sí? Que se le encarga de ir y traer cosas de la memoria RAM. Después tenemos algo que como que se encarga de buscar instrucciones y algo que decodifica la instrucción. O sea que el programa como está en ejecución y como todo está centrado en la CPU, en el procesador, en el microprocesador, es decir, bueno, el código máquina, como decía antes, me tiene que definir una variable A. Bueno, es porque la CPU extrajo la siguiente línea que tiene que ejecutar, acciona hacer, y eso le indica que tiene que guardar algo en una posición de memoria que la va a llamar A dentro del programa y que ve el numerito 2. Entonces toda esa información fue y vino por la memoria RAM a través de esta interfaz de memoria. ¿Sí? Entonces cuando busca una instrucción, o sea, algo que le indica qué acción hacer, viene por acá, la busca, la decodifica. En el caso de que en el momento cuando llega a decir, ahora tengo que definir una variable C, pero lo tengo que hacer le tengo que asignar valor en base a la suma de dos variables, bueno, lo que hace una computadora para sumar, primero es que los datos tienen que estar en la CPU, no los puede sumar directamente de RAM. Algunos procesadores de alta gama sí, o traerlo y sumarlo y directamente ponerlo, pero el dato está acá, si el dato está en la memoria RAM, lo tiene que traer. Entonces, antes de poder ejecutar la suma, tiene que ir a buscar el valor A, que tiene el valor de la variable A, que tiene el valor 2, y lo guarda en estos registros. Tiene que ir a buscar el valor B y lo guarda en estos registros. ¿Qué son los registros de una CPU? Son como posiciones de memoria, pero que están adentro de la CPU. Se dice registro. Todos los procesadores eso tienen, Arduino tienen, los Intel, lo que sea, ¿sí? Es parecido, por ejemplo, si ustedes ven la CPU que dice que tiene una memoria caché. La memoria caché es una memoria que está como entre medio de la CPU y la RAM, que lo que hace es ir y leer de a bloques de memoria RAM y traerlo para tenerlo ahí inmediatamente. Porque la memoria RAM es de una tecnología y la caché y los registros de otra tecnología, una memoria dinámica, otra estática, y son más rápidas las que están en el micro. Por eso tiene que estar todo ahí. Y la caché lo que hace es eso, tratar de ir traer bloques grandes de memoria en un proceso de lectura y tenerlo ahí en una memoria que es mucho más rápida. Porque las CPU hoy en día andan rapidísimo, mucho más rápido que lo que me puede brindar datos una memoria RAM dinámica. Entonces, una vez que leyó, decodificó la instrucción que dice que tiene que sumar dos valores, lo buscó en la memoria, lo guardó en el registro, luego ahí sí opera un bloque que se llama ALU, que es unidad aritmético-lógica, la parte aritmética es la que hace la suma, lo suma. Esto es de un microprocesador muy básico, el Arduino lo tiene, después habrá que ver si puede sumar puntos flotantes, si puede hacer división y todo eso. El Arduino creo que no. Multiplicador creo que sí, pero divisor no. División no. Y una vez que se sumó, tengo dos alternativas. Lo guardo en otro registro, porque después voy a seguir operando con esa variable. Para eso sirve la palabra reservada register de C, que es para sugerirle que la variable la guarde acá, pero los compiladores hoy en día son tan optimizados que se dan cuenta solo. Entonces casi que no tiene uso. Y si no, puede agarrar ese resultado y venir por acá y volverlo a guardar en la posición de memoria. ¿Sí? Ese es más o menos el funcionamiento a grandes rasgos. Después las CPU de hoy en día
tienen millones de cosas más y cosas ya hasta medias inteligentes, mini programas implementados ahí para ir anticipándose. Porque uno dice, bueno, voy a leer un bloque de memoria grande de programa y lo voy a guardar en la caché. Bueno, eso funciona si el programa va línea por línea secuencial. Pero si después hace una llamada a función y salta, tiene que ejecutar otro bloque de memoria que por ahí el programa era muy grande, la memoria está muy abajo. Bueno, no me sirvió traer toda esa caché. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, sí. Estaba queriendo recién hacer un dibujito acá y salía medio. A ver si puedo hacer. Hago como un círculo y sale. No sé si la compu está medio ahí. Con algún proceso medio al palo. ¿Se entiende más o menos este esquema? Sí. Esto es como. Digamos, Sí. lo vamos a ver un poquito más en detalle. No es parte en sí de la materia, pero si vemos punteros, que lo vamos a repasar, hay que entender que las memorias son como casilleros de memoria. El nombre A y B y C les sirve solamente para identificación del programa y son letras, están en C. Internamente la CPU se maneja todo con registro y todo está en la RAM, el código máquina, cuando veamos proceso y vemos cómo se carga en memoria y los datos también. En un Arduino eso es distinto, porque tiene dos tipos de memoria, RAM y flash, y todo está en binario, digamos, todos son 1 y 0 ahí. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta de esto? Tengo una cosita más para ver. Podría cortar la grabación acá. Y grabar otra, de paso.